A ver, antes de empezar, yo quisiera, Camilo, que empezáramos con un videíto como para ambientar lo que vamos a trabajar hoy. Personas que me acompañan esta tarde, y es un honor dar esta conferencia en la casa que fuera de don Luis López de Mesa, que fue donada a la Academia Antioqueña de Historia por su esposa, y en esta casa pues vivió él los últimos años de su vida. Antes de empezar un poco a hacer el recorrido histórico, a ver, la conferencia es, Luis Fernando, visual y un poco de carreta histórica. Y visual porque uno no puede hablar de Hagia Sofía, de la Mezquita Azul, describiéndola, sino viéndola. Y empiezo con dos anécdotas. La primera, cuando fui nombrado primer embajador de Colombia en Turquía, íbamos después ya a asumir esa posición, cuya sede es Ankara. La capital administrativa de Turquía es Ankara, la capital política. Estambul es la capital, llamemos histórica, la capital de importancia. Íbamos para Ankara y le dije a Patricia, ¿usted se ha dado cuenta que usted y yo no conocemos ni un turco? Ni uno. Porque los turcos que nosotros conocemos, ninguno es turco. Son sirios, libaneses, palestinos. Que cuando empieza la crisis del Imperio Otomano, a finales del siglo XIX, y principios del siglo XX, todos estos territorios que fueron dominados por los turcos durante siglos, entran en una grave crisis económica, una sobrepoblación, y empiezan a emigrar
a todas partes del mundo, Europa, América del Norte, América del Sur. Pero llegaron a estas tierras con pasaporte del Imperio Otomano y los llamaron turcos. Pero entonces los que llamamos turcos en la costa, en Barranquilla, los char y toda esta población tan importante que existe en el país, no son turcos. Y turcos, un turco no lo conocía. Porque en Colombia había muy pocos, si es que había algunos. Investigando de turcos que hubiera, solo había uno, pues casi en Cartagena, que era el único turco y tenía una calle que le decían la calle del turco, porque era la única, pero de resto no. Entonces, esa fue la primera. Y la segunda anécdota que cuento antes de empezar pues, todo este relato, es el primer invierno que estábamos en Ankara, estaba haciendo un invierno muy fuerte, unas nevadas, y tenía unos días de vacaciones. Y le dije a Patricia, vámonos para alguna parte, y encontramos un sitio que era Egipto, que pues la mejor época de ir a Egipto es cuando es invierno en el norte y allá, que está cerca, porque ir a Egipto en verano es imposible, temperaturas de más de 40 grados, etc. Y el último día estábamos en el Cairo, desayunando a las 7:30 de la mañana. Salimos, el avión salía del Cairo a Estambul a las 11:30, estábamos a las 2:30 de la tarde almorzando en Estambul y volamos de Estambul a Ankara a las 5:30 y llegamos a la casa, estábamos almorzando a las 7:30 de la noche. Y le dije a Patricia, ¿usted se ha dado cuenta de una cosa? Desayunamos en África, almorzamos en Europa y comimos en Asia. Es el centro del mundo. O sea, alrededor de Estambul, en menos de 3 horas de vuelo, hay 50 y pico de países. Con eso quiero decir que ahora que vamos a empezar, la historia del mundo cruza por allí. Estambul hablan de que es la ciudad de los 3 nombres, pero son 4 en realidad. El primero, Bizancio. El segundo, Nueva Roma. El tercero, Constantinopla. Y el cuarto, Estambul. En el año 667, los griegos fundan la ciudad de Bizancio. Hay una discusión si el nombre de Bizancio viene a raíz del rey Bisas o un general de los griegos que se llamaba Bisas. Antes por allí habían pasado los tracios, pero son los griegos en el 667 que la fundan. Después la destruyen los persas por primera vez y en el año 336 los romanos, antes el 336 Macedonia, el reino Macedonia de Alejandro Magno, se toma la ciudad, los macedonios, en el paso de Alejandro Magno hacia la India. Y ya la toma como una ciudad de los macedonios. Y también pasan por allí los celtas y fundan un pequeño poblado que llaman, el nombre preciso es Alcira, que después se vuelve Angora y después es la ciudad de Ankara. En el año 101, el Imperio Romano, con el general Pompeyo, se toma la ciudad y ya la vuelve una ciudad romana. En el año 324, Constantino decide pasar la capital del Imperio Romano de Occidente a Oriente. Él visualiza que Roma va a caer de alguna manera, o sea, el deterioro de la importancia de Roma empieza a notarse. Las invasiones a Roma de los bárbaros empieza a ser fuerte por todas sus fronteras y él ve que esa ciudad histórica va a perder su importancia y decide trasladar la ciudad, la capital del imperio, de Roma a Bizancio. Y en el 330 toma la decisión de hacer la gran ciudad que se va a llamar Constantinopla. En ese momento él la llama Nueva Roma, o sea, ya tenemos el nombre de Bizancio, el segundo es Nueva Roma,
porque tiene 7 colinas como Roma, le da cierta similitud y la crea y funda con 40 días de fiesta la ciudad de Nueva Roma. En el año 313, Constantino había tomado una decisión que fue el edicto de Milán, que es donde la religión cristiana la vuelve una religión más del imperio. Esa es una decisión trascendente e importante, pero es una religión más. Con las demás religiones paganas, por decirlo de alguna manera, la religión cristiana la toma a ser parte del imperio. Y en el 325 hace el primer concilio de la Iglesia cristiana, que es el concilio de Nicea, que es un pueblo muy cerquita de Estambul. Ya en el 330, como le digo, hace la gran fundación de Bizancio, de Constantinopla, ya como ciudad, llamándose Bizancio en ese momento, o Nueva Roma, a los pocos días después de fundarla de alguna manera. Y después viene el gran Teodosio, que saca el edicto de Constantinopla, porque ya Teodosio le da el nombre, en honor a Constantino como fundador, le da el nombre de Constantinopla, que dura hasta 1453, llamándose así la ciudad. En el edicto de Teodosio, en el edicto de Constantinopla, ya se vuelve oficial la religión cristiana como la religión del imperio. Y lo hace como un motivo político, porque ve que los cristianos es la población que más crece, que más credibilidad tiene, y por unidad política toma la decisión trascendente de volverla la religión oficial del imperio, y las demás religiones son, pues, llamemos, descartadas del imperio. En el año después de Teodosio, que hace una cosa muy importante, y es las murallas de Estambul, la refuerza. Ya Constantino había hecho unas murallas, Teodosio la refuerza, y con esas murallas y las posteriores reformas vuelven a Estambul inexpugnable. O sea, Estambul solo hasta 1453, a partir de este momento en que empieza a ser importante, a veces atacada por persas, por árabes, y solo hasta 1453, o sea, más de 1000 años, Estambul es inexpugnable básicamente por las murallas. Y ahora vamos a ver cómo Fatih Sultan Mehmed el Conquistador pudo llegar a derrumbar esas murallas. Allí llega un personaje muy importante, que es Soleimán el Magnífico. En el año 532, me devuelvo un poco, está Justiniano, antes de Soleimán el Magnífico, que es ya es otomano. Es Justiniano, el gran emperador romano-bizantino. Entre otras, uno habla del imperio bizantino, pero eso es un hecho por los historiadores. Ellos nunca se consideraron bizantinos, ellos se consideraban romanos, y era la continuación de Roma de Occidente. Llega el gran Justiniano, que es la época de oro del imperio bizantino, y en el año 532 hay un gran descontento en esa Constantinopla, porque Constantino pues estaba tomando todos los poderes como emperador, pero más que eso había tenido una mujer que se llamaba Teodora, que había estado en el hipódromo como cantante, bailarina, o sea, era una mujer, según para la élite romana de bajo nivel, y era pues el poder con Justiniano. Y las barras bravas que hoy conocemos de los equipos de fútbol son desde esa época. En el hipódromo, que era el sitio más importante de concentración, allí se daba el fenómeno político. Y había unas barras
de color blanco, azul y verde. Y después no terminaron sino en las barras blanca y verde, blanca y azul, las cuales unas apoyaban al emperador, llamemos a la élite, eran representantes de la élite, y la otra del pueblo. Y estas barras, a través de las estadías en el hipódromo, se sentía el poder o no, o la aceptación del emperador o no. Pues llega que en el año 532, o en el año 531, 530, hasta el año 500, empiezan estas dos barras a juntarse en contra del emperador. Y el 11 de enero del 532, una fecha muy importante, el emperador entra al hipódromo y empiezan a hacerle una rechifla y empiezan casi a agredirlo. Y la guardia lo tiene que sacar, la guardia lo tiene que sacar y llevarlo al palacio. Y él dice, si me quedo aquí, me van a matar. Y da la orden de preparar los barcos para salir de Constantinopla. Y Teodora le dice, Constantino, no, tú no puedes salir sino con una mortaja morada. Porque tú sales, o retomamos el poder o sale una mortaja morada. El color morado era el color que daba el poder, porque era el color más costoso, que se preparaba con unas especies del mar que la producían. Si ustedes ven el Papa, por ejemplo, cuando el máximo símbolo es cuando se pone la túnica morada. El color morado era el signo del poder. O sea, esa frase de Berta Hernández, más vale un presidente fugitivo que un presidente muerto que un presidente fugitivo, ya Teodora la había dado en enero del 532. Y ella le dice, no nos vamos. Entre otras, el pueblo que levantado pues, y quemando a Constantinopla gritaba Nika, Nika, que significa victoria. El símbolo de Nike es victoria, y ya era pues la diosa Nika, la diosa de la victoria. Y Teodora le dice, llamemos al mejor general del ejército, que será el general Belisario. Entre otras, una vez le preguntan a Belisario de Betancourt que ese nombre de dónde salió. Y él dijo que su papá había leído un libro del Oriente y que un general muy importante se llamaba Belisario, y por eso lo puso. Y es este general Belisario, y él retoma y encarcela a un número gigantesco de revoltosos, los lleva al hipódromo y allí los matan a todos. Hay una matanza gigantesca. Y retoman el poder. En eso habían quemado a Hagia Sofía, a la basílica de Hagia Sofía, por segunda vez. Ya hacía como 40 años también en una revuelta la habían quemado y él ordena la reconstrucción de Hagia Sofía, que ya vamos a hablar un poquito de ella, pero entonces, Camilo, pasemos un videíto de lo más importante de Estambul y después un video de Hagia Sofía para hablar de esta obra monumental, que después de las pirámides de Egipto era la obra más grande hecha por la humanidad en su momento. Perdóname ahí un momentico, devuélvete ese mapa. ¿Si alcanzas a ponerlo o no? ¿O no? Devuélvete un poquito más, Camilo. No, devuélvete más. Ahí, páralo. Ahí está, entre otras, una de las cosas, Europa y Asia. Una de las cosas que más le impresiona a uno cuando va a Estambul es que
Nosotros para ir a otro continente nos demoramos 10 horas. Si usted se monta en un avión en Bogotá para llegar a Europa se demora 10 horas. O para ir a África se demora 10 horas. Usted en Estambul está aquí, pasa un puente, uno de los 2 puentes que vamos a ver, y ahora 3, está en Asia. O sea, está aquí en Europa y con solo pasar un puente está en Asia, y si está en Asia está en Europa. O sea, Estambul es la única ciudad del mundo que está en 2 continentes. Por eso esa circunstancia ahora, Estambul está en Europa, una gran parte está en Europa, la parte más importante está en Europa y una parte en Asia, por eso, y Ankara está en Asia. Entonces, si ustedes miran las cosas importantes de Estambul, están en Asia, que es, perdón, en Europa, que son Topkapi, Hagia Sofía, la Mezquita Azul, Gálata, que es el símbolo de la ciudad. Es hecha por los venecianos, la Torre de Gálata. Esa parte de la ciudad, en la historia lo vamos a ver, fue dominada por los venecianos. La parte del lado ya, el puente de Gálata, el Hotel Pera, que también es parte de la historia de Estambul moderna, llamemos relativamente moderna, y en el lado de Asia, pues no hay, llamemos nada importante, todo está en Europa. Vamos pues a esos 2 videos rápidos que... Estambul es una de las ciudades más increíbles de Turquía, con coloridas calles. Estambul es una de las ciudades más increíbles de Turquía. Se trata de la única ciudad del mundo que pertenece a 2 continentes a la vez. Se trata de la única ciudad del mundo que pertenece a 2 continentes a la vez, que aman la historia y quieren verla. Es uno de los destinos preferidos para los viajeros que aman la historia y quieren verla en vivo y en directo. Viajar a Estambul. En este vídeo tenemos 5 lugares que no te puedes perder si decides viajar a Estambul. 1. Nos acompaña Santa Sofía. 5 maravillas de estas son majestuosas e impresionantes. Santa Sofía. Todas las mezquitas son majestuosas e impresionantes. Santa Sofía es en los rezos que era originalmente una basílica cristiana que tras el asedio del sultán, pues era originalmente una basílica cristiana que tras el asedio del sultán Mehmed, así pues, además de su impresionante construcción todavía se pueden ver símbolos cristianos. Así pues, además de su impresionante construcción todavía se pueden ver símbolos cristianos en su interior que aluden al pasado de la ciudad antes de que fuera conquistada y convertida al Islam. Esta mezquita es una de las más famosas y se encuentra directamente frente a Santa Sofía. Esta mezquita es una de las más famosas y se encuentra directamente frente a Santa Sofía. Por lo que su nombre viene de los magníficos mosaicos azules que adornan su interior. Su curioso nombre viene de los magníficos mosaicos azules que adornan su interior y que le dan a la mezquita una atmósfera especial y misteriosa. Este es un magnífico palacio utilizado como residencia principal de los sultanes del Imperio Otomano. Palacio utilizado como residencia principal de los sultanes del Imperio Otomano. Hoy transformado en museo deslumbra al visitante con sus inmensos espacios. Hoy transformado en museo deslumbra al visitante con sus inmensos espacios, sus coloridas vidrieras. Especialmente interesante es la zona donde se recluían las mujeres del sultán. Especialmente interesante es la zona donde se recluían las mujeres del sultán, tesoro real y las cámaras del tesoro que exhiben el fabuloso tesoro real y el Museo de Antigüedades que presume de tener el famoso sarcófago de Alejandro Magno. Una simple y humilde entrada permite el acceso a un auténtico palacio subterráneo. Una simple y humilde entrada permite el acceso a un auténtico palacio que forman 336 columnas de mármol de 9 metros de altura, que forman 336 columnas de mármol de 9 metros de altura, en él el agua necesaria para abastecer a la ciudad primero para almacenar en él el agua necesaria para abastecer a la ciudad que va por encima del agua y ofrece. Se la recorre sobre unas pasarelas que van por encima del agua y ofrece con su tenue luz la suave música que te envuelve y el rumor del agua. Paseos por el Bósforo inolvidable. Recorrer el Bósforo, estrecho de Estambul, que separa la parte europea de la parte asiática de la ciudad y del país, es un auténtico lujo para ir descubriendo los palacios y hermosas construcciones que se pueden ver a sus orillas y medir con la vista los gigantescos puentes colgantes que unen los dos, el puente Bósforo y el puente de Fatih Sultan Mehmed, sin olvidar disfrutar del espectáculo impresionante de sus puestas de sol. Bueno, vamos a hablar, ahora vemos el video de Hagia Sofía, pero hablemos de Hagia Sofía. Fue hecha en 5 años, como les digo, en el 532 queman Hagia Sofía y él contrata 2 arquitectos de origen griego que se llamaban Artemio de Tracea y Isidro de Mileto. Son los 2 arquitectos griegos que él para hacer lo que fue la obra, como le digo, después de las pirámides de Egipto, la obra más importante hecha por la humanidad. Uno fue hecha en 5 años y 1500 años después sigue, o 1600 sigue en pie. Una obra
llamemos un desafío a la arquitectura y a la ingeniería, con una cúpula flotante gigantesca, que llamemos pues poder hacerla en esa época necesitaba solo genialidad, pues porque las herramientas eran mínimas. Fue hasta 1453 la iglesia más importante de la religión cristiana, obviamente. Y después, cuando en 1453 Fatih Sultan Mehmed la vuelve mezquita, es la segunda mezquita más importante después de la Meca. Notre Dame fue hecha apenas 700 años después de esta obra maravillosa que hay. Justiniano, el día que la inauguró, en el 537, dijo la siguiente frase: gloria a Dios que me ha dado la oportunidad de terminar esta obra. Te he vencido, Salomón. O sea, diciéndole a Salomón que su templo en Jerusalén este templo era mucho más importante. Una misa ya era un espectáculo, era algo, llamemos, que generaba religiosidad, espiritualidad. Y allá fue la Olga, una emperadora rusa, que era la abuela de Vladimir I. Y ella estuvo en una misa y salió tan emocionada que le transmitió a su hijo, a su nieto, pues la emoción y lo que era esto. Y a raíz de eso, Vladimir I toma la religión cristiana como religión oficial del Imperio Ruso. O sea, va viendo uno la influencia de hechos tan importantes. O sea, Rusia hoy es cristiana por una misa que fue Olga de Kiev a Hagia Sofía. Y esa emoción que le generó, eso que su nieto proclamara la religión cristiana como la religión del Imperio Ruso. Obviamente era mucho más importante ya Constantinopla que Roma en el tema de la religión. Y vemos que, pues ya hablé del concilio de Nicea, que fue el primero, y allí se hicieron pues los famosos concilios bizantinos, los concilios vaticanos, todos se hicieron en esa región. O sea, la historia de la iglesia está hecha en Turquía. Allá se nace, se hace la doctrina, y estos concilios que discutían cosas que aparentemente eran nimias, cuántos ángeles caben en la cabeza de un alfiler, el sexo de los ángeles, que por eso le dan irónicamente a una discusión que no tiene mucho sentido aparente, una discusión bizantina. Álvaro Uribe Rueda, en un libro fabuloso, de los nuevos libros que he leído, que se llama Bizancio, el dique iluminado. Álvaro Uribe Rueda era un intelectual del MRL, santanderiano, gran hombre. Él dice que es injusto que se le diga, que se trate de darle no importancia a una discusión bizantina, porque esos hombres que se sentaban estaban generando una religión que ha durado más de 2000 años y que es la religión con más seguidores en el mundo. O sea, esos tipos fueron capaces de armar una doctrina que hoy sigue siendo vigente. Y el último concilio trascendente es el de Calcedonia, en el 514, donde ya se da la doctrina de la Santísima Trinidad, que generó las grandes discusiones. Era si Cristo era más hombre o más Dios, si el Espíritu Santo no, y generaron el arrianismo y una serie de desviaciones de la iglesia cristiana. Pero esto se da todo alrededor de Constantinopla. En el Corán dice que quien conquiste Hagia Sofía se le dará el paraíso. Por eso era tan importante para los turcos otomanos la conquista de Estambul y de Hagia Sofía. Vamos a ver un videito de Hagia Sofía, que como le digo, hablar de Hagia Sofía no vale la pena sino verla.
Santa Madre Sofía o Hagia Sofía, en latín, Santa Sofía o Santa Sapientia, en turco. Hagia Sofía es una antigua basílica patriarcal ortodoxa, posteriormente convertida en mezquita y actualmente en museo, en la ciudad de Estambul, Turquía. Desde la fecha de su dedicación en el año 360 y hasta 1453 sirvió como la catedral ortodoxa bizantina de rito oriental de Constantinopla, excepto en el paréntesis entre 1204 y 1261, en que fue reconvertida en catedral católica de rito latino, durante el Patriarcado Latino de Constantinopla del Imperio Latino, fundado por los cruzados. Tras la conquista de Constantinopla por el Imperio Otomano, el edificio fue transformado en mezquita, manteniendo esta función desde el 29 de mayo de 1453 hasta 1931, fecha en que fue secularizado. El 1 de febrero de 1935 fue inaugurado como museo. A veces llamada Santa Sofía, como si fuera el nombre de Santa Sofía. Sofía es en realidad la transcripción fonética al latín de la palabra griega sabiduría. El nombre completo es Iglesia de la Santa Sabiduría de Dios. El templo estaba dedicado a la divina sabiduría, una imagen tomada del libro de la sabiduría del Antiguo Testamento y que hace referencia a la personificación de la sabiduría de Dios o segunda persona de la Santísima Trinidad. Su fiesta se celebra el 25 de diciembre, el aniversario de la encarnación del Verbo o Logos en Cristo. Famosa por su enorme cúpula, está considerada como el epítome de la arquitectura bizantina, y se dice de ella que cambió la historia de la arquitectura. Fue la catedral con mayor superficie del mundo durante casi 1000 años, hasta que se completó la obra de la Catedral de Sevilla en 1520. El edificio actual fue reconstruido entre 532 y 537 para ser usado como iglesia, por orden del emperador bizantino Justiniano I, siendo la tercera iglesia de la Santa Sabiduría edificada en ese mismo emplazamiento. El diseño es obra del arquitecto y físico Jonio Isidoro de Mileto y del matemático y arquitecto Lidio Antemio de Tralles. La iglesia contiene una gran colección de reliquias de santos, y contó con un iconostasio de plata de 15 metros. Fue la sede del patriarca de Constantinopla y el punto focal religioso de la Iglesia Ortodoxa Oriental por casi 1000 años. En esta iglesia el cardenal Humberto excomulgó a Miguel I Cerulario en 1054, acto que comúnmente se considera como el comienzo del Gran Cisma. En 1453 Constantinopla fue conquistada por los turcos otomanos bajo las órdenes del sultán Mehmed II, quien posteriormente decidió que el templo se convirtiera en mezquita. Las campanas, el altar, el iconostasio y los vasos de sacrificio fueron retirados, y muchos de los mosaicos fueron enlucidos. Durante el dominio otomano se le añadieron detalles arquitectónicos islámicos, como el mihrab, el mimbar y 4 minaretes. El edificio se mantuvo como mezquita hasta 1931, fecha en que fue cerrado al público por el gobierno de Turquía hasta su reapertura, ya como museo, en 1935. Mezquita principal de Estambul durante casi 500 años, Santa Sofía sirvió como modelo para muchas otras mezquitas otomanas, como la mezquita del Sultán Ahmed, también conocida como la Mezquita Azul de Estambul, la Mezquita Sefade, la Mezquita de Solimán, la Mezquita Rustem Pasha y la Mezquita Kilis Ali Pasha. Esta imagen es muy importante, es Justiniano entregándole a la Virgen, ahora vamos a seguir, a Hagia Sofía, y Justiniano al otro lado, Justiniano entregándole a Hagia Sofía y Constantino entregándole la ciudad de Constantinopla a la Virgen, que son los dos grandes emperadores bizantinos, Justiniano y Constantino.
Hablemos 2 segunditos de Justiniano, que llamemos es el esplendor máximo del Imperio Bizantino. Era un genio militar, un genio en todos los órdenes. Tenía como base, y algo que está faltando ahora, la meritocracia. Escogía a los mejores. Escogió a el general Belisario, ya les decía, como el comandante general de las fuerzas militares, el mejor general del ejército romano, y escogió a Triboniano, quienes son abogados aquí, pues lo han oído nombrar, que fue quien recopiló las leyes del Imperio Otomano de los 400 años e hizo el Código Justiniano, que es el código romano que todavía sigue aplicándose en muchas áreas del derecho. O sea, desde esa época, en la década de los 500, Tribuniano hizo la gran obra jurídica que sigue vigente en muchas partes. Llevó unos chinos a su imperio, al palacio, a que trabajaran la seda y le enseñaran a manejar la seda a él y a muchas personas. Fundó la primera universidad de Europa, la Universidad de Constantinopla. La segunda empresa fue la Universidad de Bolonia, y fue hecha 600 años después. O sea, era un visionario, un hombre trascendente, con una mujer muy importante a su lado, que fue Teodora, que, como les digo, fue la que impulsó que no se fuera de allí. Sigamos un poco. Bueno, ahí tocaron un tema importante que fue en 1054, se hace el gran cisma de Oriente. Cisma que, si uno mira en la historia, en esos años no aparece en ninguna parte. O sea, las consecuencias del cisma de Oriente se notan, son muchos años después. Pero en ese momento, si usted mira a los historiadores de esa época, solo dan como referencia que se excomulgan mutuamente León IX, el Papa, y Miguel de Celurario, que era el patriarca de Estambul. El motivo eran, llamemos, nimios, pero en el fondo era la lucha del poder. ¿Cuál era más importante, si el Papa de Roma o el patriarca de Estambul? Y por una pelea, que si el pan se hacía así, que la forma religiosa de las ceremonias de tal o tal manera, pero era la lucha del poder. El Papa de Roma quería ser el jefe de la religión cristiana, y el otro también. Y se da el gran cisma de Oriente, pues que todavía hoy las consecuencias se viven. Ahí es donde la parte oriental se vuelve la religión cristiana ortodoxa y el Papa la religión católica. En 1071 se da una batalla en Mansekir, que es en el oriente de Turquía, muy cerca donde está el monte donde Moisés, Terarat, donde Moisés está. Es que uno, donde vaya a Turquía, aquí está la historia, ¿no? Aquí fue el diluvio universal, aquí está. Y en esa batalla, muy cerca de ahí, los turcos otomanos le dan una gran derrota al imperio del emperador. En el 1071 ya, entre otras, cogen preso al emperador y romano y lo humillan, lo ponen, se tiene que arrodillar para que el turco se monte al caballo. Después hay una negociación y lo sueltan, pero ya con eso los turcos otomanos entran a Anatolia y empiezan su avance, que terminará, llamemos, 350 años después, con la triunfo de los turcos otomanos en la batalla, en la toma de Constantinopla en 1453, que termina el 30 de mayo. En 1083 llegan los venecianos a Gálata, se toman el comercio de la ciudad y empiezan a jugar un papel fundamental en la historia de Estambul. Los venecianos toman el comercio, apoyan a veces a los emperadores romanos y después juegan un papel fundamental en el tema de los turcos,
o sea, ahí sí es plata, cuál de los dos bandos nos ofrece más beneficios. Y llegan en 1083 y se toman la parte, se acuerdan del frente donde está Gálata, y hacen la famosa torre de Gálata, que es uno de los símbolos de la ciudad. De allí viene el nombre del equipo de fútbol, Galatasaray, que para los que saben de fútbol es muy famoso porque ahí tapó Farid Mondragón, que entre otras, los dos colombianos que más se conocían en Turquía eran, desafortunadamente, Pablo Escobar y Farid Mondragón. O sea, Farid Mondragón era un ídolo, o es un ídolo allá en Turquía. En 1204 pasa un hecho para la historia de Estambul, o de Constantinopla, en este momento todavía hasta el 53 se llama Constantinopla, que es la Cuarta Cruzada. Ese es un hecho trascendente para la historia de Estambul o de Constantinopla. Las cruzadas, a nosotros nos las estudiaban en el colegio, que eran unos hombres muy queridos que iban a reconquistar los territorios sagrados. Eran unos mercenarios que se contrataban ejércitos para ir a arrasar. O sea, lo que hizo ISIS ahora era lo que hacían ellos. Hay una novela muy linda de Habib Malouf, un libanés que vive ahora en Francia, que se llama Las cruzadas vistas por los árabes. Y es el otro cara de la moneda, la maldad, de cómo violaban, saqueaban, mataban. Y en 1204, en la Cuarta Cruzada, entran a Constantinopla y la saquean, la acaban. Se roban las mejores cosas que había en Constantinopla, por ejemplo los caballos que hay en Venecia hoy, en la plaza de San Marcos, son los caballos que eran los del hipódromo de Constantinopla, por decir algo. O sea, se llevan, porque el lujo era ahí. Ahí aprendieron a manejar los cubiertos. En Europa no existía el tenedor, el cuchillo, pero el tenedor para trinchar lo aprenden en la Cuarta Cruzada en 1204. Y eso sí es ya el comienzo del fin de Constantinopla. O sea, a partir de eso, Constantinopla nunca ya se pudo recuperar a su grandeza. Y en 1453, Fatih Sultan Mehmet, entre otras, Camilo, esa foto. La foto tiene su sentido histórico, o esa foto no, esa pintura. No había fotografía en 1453. Esa pintura, a ver, Fatih Sultan Mehmet, tengo unos datos aquí, tenía 12.000 genízaros, 7.000 militares de reserva, tenía pues el ejército más poderoso del mundo, solo 12.000 genízaros. Mientras tanto, Estambul tenía solo ya en ese momento, Constantinopla, 700 soldados. O sea, pero la ciudad era inexpugnable por las murallas que había puesto Teodosio y que había reforzado Justiniano. Era Constantino XI, el emperador. Y Fatih Sultan Mehmet le mandó a decir que se entregara y que le respetaba la vida. Y él dijo que no. Él sabía que ya era el último emperador romano, que ahí se acababa la historia del Imperio Romano. O sea, la historia del Imperio Romano no se acaba con la caída de Roma en el 471, sino con la caída de Constantinopla en el 1453. Y ellos tenían lo que llamaban el fuego griego, que era la gran defensa, y era unas flechas que tenían un alquitrán con fuego que no se podía despegar del barco donde atacara. Entonces era una gran defensa, porque donde tiraban eso, los barcos se prendían. Era un invento de ese momento. Y ellos pues tenían el fuego griego. Y Fatih Sultan Mehmet, que era un hombre genial, tenía 21 años cuando se toma Constantinopla, bloquea la ciudad para evitar suministros, y no eso, pero nada que puede entrar. Y en el Bósforo, en la parte más estrecha del Bósforo, había una cadena.
que ponían y evitaba el paso de los barcos. Entonces las murallas fortalecidas y el paso al Bósforo no podían pasar los barcos por la cadena. Pues Fatih Sultán Mehmed cogió, desarmó los barcos a este lado, los cargaron con todo este ejército y los pasaron al otro lado. Entonces ya quedaron frente a las murallas y empezó un ataque y hay una película muy bella de la toma de Constantinopla, creo que era noruego, que le había dicho a Constantino XI que él tenía una manera de hacer unos cañones para defender a Estambul. Él le dijo que no tenía los recursos, entonces este se fue y le ofreció a Fatih Sultán Mehmed estos cañones. Entonces ya al frente de las murallas, ya pues cerca, porque antes no podía pasar, con estos cañones que armó de gran alcance, pues empezaron a derrumbar las murallas hasta que el 30 de mayo, 29 de mayo, 30, entraron a Estambul. Entre otras, los romanos habían hecho, como siempre, las calles, era muy importante, la frase todos los caminos conducen a Roma, por las grandes avenidas que habían hecho para llegar a Roma. Los bizantinos habían hecho una calle que se llama la Mese para pasar por todo Constantinopla y avanzar hacia el norte. Pues esa foto tiene esa pintura, es Fatih Sultán Mehmed entrando a Constantinopla por la puerta sagrada en ese caballo blanco. Ese caballo blanco era pues cuando termina la Primera Guerra Mundial, que el Imperio Otomano se alía con Alemania y pierde la guerra. Las fuerzas aliadas, que eran los franceses, los ingleses y los italianos, se toman Estambul. Pero el día que van a tomarse Estambul, toman la decisión que entran primero los franceses, al día siguiente los ingleses y al día siguiente los italianos. El comandante francés entra por toda la Mese en un caballo blanco, como diciendo: recuperamos esta ciudad. Eso para los turcos fue una humillación terrible. El tipo entró en un caballo blanco igualito que Fatih Sultán Mehmed por toda la calle, el comandante francés. Sigamos un poco el tema. Ya llega pues Fatih Sultán Mehmed, que como les digo era un hombre poderoso. Una cosa, paremos ahí un poquito, ¿no? Después pues viene la toma de Hagia Sofía. Él autoriza a sus tropas 3 días en saqueos y todo, pero dice que lo único que no se puede tomar es Hagia Sofía, destruir, y muchas cosas importantes de la ciudad, respetan la ciudad. Hacen daños, llamemos, en sitios no tan importantes. Y la primera decisión es volver Hagia Sofía mezquita. Y le manda a hacer 4 minaretes. La importancia de una mezquita es el número de minaretes que hay. Y le manda a hacer 4 minaretes para demostrar su importancia. Entre otras, ahora que vamos a ver la Mezquita Azul, le hacen 6 minaretes para decir que es más importante que Hagia Sofía. Entre otras, el problema era que la Meca tenía 6 minaretes, entonces a la Meca le tuvieron que hacer un minarete más para mostrar que era más importante que la Mezquita Azul. Pero la lucha de los minaretes, o sea, Hagia Sofía tenía 4, a la Mezquita Azul le pusieron 6 y a la Meca le pusieron 7, 8. Después de Fatih Sultán Mehmed viene un emperador que se llama Beyazid II, que llena el Bósforo de mezquitas, esa preciosa vista que cuando uno va en el Bósforo y todas estas mezquitas. Y Beyazid II es el abuelo de Soleimán el Magnífico. Soleimán el Magnífico merece capítulo aparte. Está
gobierna Constantinopla de 1520 a 1566, tenía 26 años cuando es, y es, llamemos, la época de oro del Imperio Otomano. Con él alcanzan a dominar todo el norte de África, todo el Medio Oriente y el sur de Europa, los Balcanes. Era el hombre más poderoso de la tierra, o sea, era mucho más poderoso que Carlos V, que Enrique VIII, que Francisco I, que eran los reyes de su época. Entre otras, a uno la historia es eurocéntrica. A mí, por ejemplo, en el colegio no me enseñaron que la caída de Constantinopla generó el descubrimiento de América, porque eso era una derrota para Europa. ¿Por qué generó el descubrimiento de América? Porque los turcos lo primero que hicieron fue cerrar la ruta de la seda y las especias. Y como en ese tiempo no había nevera, las especias eran fundamentales para la conservación y sabor de los alimentos, fundamentales. La seda era la moda, ¿no? Por eso la frase de que la mona, aunque vista de seda, mona se queda. La seda era el lujo, pero más importante que la seda eran las especias, que eran el clavo, la canela, el cardamomo, la cúrcuma, el jengibre, etcétera, que daban pues sabor y conservación. La aventura de Colón era una aventura comercial. Él le vende a la reina Isabel el cuento de la iglesia, que vamos a conquistar territorios para la religión católica, pero lo importante era ir a la India a buscar especias. Entre otras, pues como el Mediterráneo estaba cerrado por los turcos, pues él dice, si la tierra es redonda, yo doy la vuelta y llego a la India, y ahí tengo. Lo que pasa es que cuando sale su GPS no había un pedazo de tierra que se llama América, y por eso él pensó que había llegado a la India, y nos llamó indios, pero su expresión era comercial. Y los portugueses, que eran unos grandes navegantes, tomaron una ruta distinta, que fue bordear la costa de África, la costa occidental de África, dar la vuelta por el Cabo de la Buena Esperanza, llegar a la India, Gao, y a China, a Macao, que entre otras hasta finales del siglo pasado, Macao era colonia portuguesa, que la entregaron al mismo tiempo que cuando Inglaterra le entrega Hong Kong a los chinos, Macao también los portugueses se la devuelven a los chinos. Y en una de esas excursiones es cuando uno de estos bancos portugueses se desvía, se pierde y cae a Brasil. Por eso Brasil es colonia portuguesa, a excepción de Brasil, todas las demás son colonias españolas. Pero a nosotros no nos enseñaron eso porque era un derrota. Por ejemplo, en el aeropuerto de Grecia hasta, no sé ahora, pero hace 7 años, 8 años, el vuelo a Estambul decía Constantinopla, todavía. Y no sé, en los libros de geografía de los años 60, todavía dice Constantinopla. Y desde 1453 se llama Estambul. Los turcos le cambiaron el nombre, es un poco. También la geografía es eurocéntrica. A uno le enseñan el lejano oriente. ¿Lejano oriente para quién? Para los ingleses. Pero para los que están al lado no es lejano, es cerquita. O sea, es un tema del manejo de quien hace la historia y quien hace, pues, y quien tiene el poder la escribe, pues que son historiadores, lo saben. Pues a uno siempre le demostraban que los persas eran malísimos. ¿Por qué? Porque peleaban con los griegos, como las películas de Hollywood. Los rusos eran los malos, porque las hacían en los Estados Unidos. Entonces, en 1453, pues ya cae. En la iglesia viene después Soleimán el Magnífico, y que es el hombre más poderoso de la tierra. Termina, pero vamos, Camilo, mostremos. Bueno, Soleimán el Magnífico era un hombre, un genio militar, un genio económico, pero era poeta y le escribió a Rosalegna este bello poesía. No se ve todo, Camilo, no se alcanza a ver todo. ¿O sí? Dice así: trono de mi jarab solitario, mi bien, mi amor, mi luna, mi amiga más sincera, mi confidente,
mi existencia, mi sultana, mi único amor, la más bella de las bellas, mi primavera, mi amada de cara alegre, mi luz del día, mi corazón, mi hoja risueña, mi flor, mi dulce, mi rosa, la única que no me turba en este mundo, mi Estambul, mi Caramán, la tierra de mi Anatolia, mi Bacadestán, mi Bagdad y mi Macarazán, mi mujer de hermosos cabellos, mi amada de ceja curvada, mi amada de ojos peligrosos. Cantaré tus virtudes siempre, yo el amante de corazón atormentado, Mujaví con los ojos desbordados de lágrimas, yo soy feliz. Esto se lo escribe con el sinónimo de Mujiví que se daba él a Roselena, su gran amor, que también, entre otras, había estado en el, era también de una baja clase social, en ese tiempo había sido también bailarina y ya llegó a ser pues una mujer poderosa. Este hombre conquista todo este territorio y hasta que se llega a la batalla de Viena. Entre otras, alguien que dice que si la batalla de Viena le hubieran ganado los turcos, hoy estaríamos buscando a esta hora hacia dónde era la Meca para rezar. Pero pues allí el Sacro Imperio Romano-Germánico, en un momento dado estaba perdida la batalla, una batalla que duró 6 semanas, pero el Papa consiguió que los reinos cristianos apoyaran aquí y lograron la batalla. Entre otras, en la batalla, en la huida, los turcos dejaron un café y de ahí viene el café vienes, o sea, los vieneses lo cogieron y arreglaron el café. En cuanto a la historia del café también, dos árabes llegaron a Estambul con una sustancia negra que venía de Abisania, lo que es hoy Etiopía, que la subían por el río Nilo y la llegan a Estambul y montan los primeros cafés de la historia. Lo que hoy es el tema es el café francés, que fue, no, eso fue en Estambul. Y, entre otras, eso empieza a ser de gran éxito y se montan los cafés en la calle. Y el problema, por ejemplo, fue que los viernes la gente empezó a dejar de ir a la mezquita para irse a tomar café, los hombres, porque nunca se podía sentar una mujer en un café. Y pues llamemos, los imanes fueron a decirle al sultán que estaba faltando la gente a la iglesia, pero resulta que ya los cafés eran los dueños eran la élite del sultanato. Entonces, y un visitante francés, parisino, fue a Estambul y vio esto y se lleva esa idea a París, y de ahí son los cafés franceses. Vamos a ver 2 cositas más y ya casi vamos acabando un poco. Sigue. ¿Qué pasó, Camilo? Sí, ahí está. Ahí está rodando. Sí. La mezquita azul.
ven ahí, siempre se nombra la Cuarta Cruzada como un hecho luctuoso en la historia de Estambul. Ya entrando entonces, después de la batalla de Viena, pues, se pierde la batalla de Lepanto, que fue consideran la batalla naval más grande de la historia. Allí pues Miguel de Cervantes pierde la movilidad de su brazo izquierdo y pues nunca perdió el brazo, sino la movilidad, y lo llaman el Manco de Lepanto. Y después se encontraron con unos enemigos que fueron los que marcaron el derrumbe ya del Imperio Otomano, que fueron los rusos. Pedro I el Grande, la lucha por el Mar Negro fue fundamental, porque era pues la manera de los barcos rusos poder salir al Mediterráneo y después al Atlántico. Empieza una decadencia muy grande, una quiebra total del Imperio Otomano, entre otras empiezan a financiarlo por los europeos y se apropian de las finanzas de la ciudad. Pero en esa grandeza pues, de los otomanos, para demostrar que no eran el viejo enfermo de Europa, como se le llamaba, construyeron el famoso Palacio de Dolnovach, que es un palacio similar, pues quisieron parecerlo al Palacio de Versalles. Tiene pues los lujos más grandes en arañas, en bacará, etc. Y pues terminan uniéndose a la Alemania de la Primera Guerra Mundial. Y ahí es pues ya el fin pues del Imperio Otomano. Veamos dos coitantes ya para terminar, pues cómo termina y es la República de Turquía. Pásalo. Aquí creo que quiero parar ahí un momento. Una de las cosas que más, para un momentito Camilo, una de las cosas que más emociona cuando uno está allá es esto. Entre otras, la primera noche que llegamos, muertos del cansancio pues, de un viaje. En ese momento no había el vuelo de Turkish Airlines directo, que entre otras, pues siendo embajadora, me tocó ayudar a que hiciera el vuelo directo. Pues, siendo embajador conseguimos que nos quitaran la visa a Turquía, el vuelo directo de Turkish Airlines, Estambul-Bogotá. Entonces ahí aquí hice por Europa y llegamos a Ankara muertos. Y como a las 5 de la mañana yo oí los gritos, pues o los ruidos, más extraños los gritos. Y me levanté y oí esto. Y yo dije, ahora sí estoy en otra parte del mundo. Pongámoslo, Camilo. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Esta es la oración que se hace 5 veces al día, según el sol. O sea, en verano se hace más espaciado, en invierno mucho más corto, porque es la primera, ya voy a hablar de esa. La primera es antes de que salga el sol y la última es cuando caiga el sol. Entonces en invierno es mucho más corto y en verano el día más largo. Quien ha estado en Estambul y que lo coja uno la oración entre Hagia Sofía y la Mezquita Azul es algo que verdaderamente eriza los pelos de la emoción y de la cosa también. Estas son 2 fotos familiares. Esta es Sultana, una gata que trajimos de Ankara, y la siguiente, que es una sultana, vean cómo duermes. La siguiente, y ¿por qué por esas 2 fotos? Es una foto familiar y la conferencia. Se llama Sultana. Ya se la puse y va como duerme, como una verdadera sultana. Elegantísima. ¿Y por qué la puse? Estambul es la ciudad de los gatos. El gato es un animal importantísimo en la ciudad, pero importantísimo. Quien ha ido a Estambul ve gatos por todas partes y entran a los almacenes y la gente les tiene agua, comida, y en el tapete más costoso se acuestan a dormir. Y nadie los saca de ninguna parte, nadie los maltrata, nadie los toca. Y hay un libro que se llama Estambul, la ciudad de los gatos. Uno le impresiona, se montan en el bus y ahí se van. O sea, por todas partes hay gatos y nadie los llega a irrespetar. Donde llegue usted a correr o empujar un gato de manera grosera se mete en un problema, porque es parte del amor de la ciudad por los gatos. Ya vamos a acabar. 2 cositas, entonces mientras son 2 videos corticos ya. Uno, que son 2 sitios icónicos de Estambul. Entre otras, la historia de Estambul está allá. Páralo ahí un momentico. Por ejemplo, la famosa frase de Julio César, Vini Vidi Venci, fue en una batalla en Turquía. Cuando dijo Vine vi venci, le mandó al Senado romano su victoria, fue en Turquía. Troya, la famosa ciudad de Troya, está en Turquía, cerca de Egeo. Y un detalle, un día me dijeron que era un pueblito muy lindo que se llama Asos. Entre otras, toda esta parte del Egeo es griega, o sea, y todo el Asia, lo que llamaban el Asia Menor, es griego. Y iba a Asos cuando vi una estatua y yo soy curioso, y me bajé a mirar. Aristóteles era profesor en Asos, y de ahí lo llamó Filipo II para que fuera a educar a Alejandro Magno. O sea, vivía y era profesor en un pueblito bello, pero chiquito. O sea, uno se encuentra con Aristóteles ahí. Por ejemplo, Galeno es de esa zona del Egeo. La medicina nació allá. O sea, la historia de la iglesia, la medicina. O sea, Turquía es el centro del mundo. Napoleón decía que si hubiera que crear una capital, era Estambul. Es el centro ya. 2 videitos muy cortos y ya terminamos. Si los tienes, uno de los sitios más bellos para mí que tiene, que se llama La Cisterna. What you'll see is a treasure that's been tucked away below the streets of Istanbul for Fue centuries. construida por Justiniano en el año 70. The remarkable basilica system, Perdón, 530 y pico, para guardar el acueducto, el agua, the y nunca basilica tener system problemas was de agua carved from the earth by 7,000 slaves in en un sitio 532 contra AD. Constantinopla. This cavernous basin once held nearly 80,000 cubic meters of water. Es una catedral When the water debajo de disappeared, la tierra. O 2 sea, stone de hecho, sculptures esa of obra Medusa were revealed. The hair alive with venomous snakes. Who put them here and why, we may never know. But there's another treasure beckoning from the basilica system's shadowy depths. Deep in this forest of pillars, a hauntingly beautiful one stands alone. Known as the Column of Tears, this intricately carved roof support is said to bring good fortune, but only to those who pass a test of skill.
if you put your thumb into this hole and manage to complete a 360-degree spin of your hand, your wish is granted. The Basilica Cistern is a fascinating part of Istanbul history. It's an intriguing masterpiece, especially considering its creators believed that once finished, it would be flooded with water and never seen again. Istanbul is rich in cultural treasures. I hope you'll go out and explore more of this vibrant city. 333 columnas simétricamente, como ustedes la ven, hecha debajo de la tierra en los 500 y pico. Esa viene de un río la traen de 70 kilómetros, por eso que me equivoqué, del norte de Estambul, y la traían, pues, y la depositaban ahí. Y era, pues, una obra, pues, porque Hagia Sofía y la Mezquita Azul están encima, todo esto es enterrado en una catedral de esta. El último video, ya para irnos, que entre otras es un sitio que si uno no va allá, no va a Estambul. El Gran Bazar de Estambul, en Turquía, es uno de los más grandes del mundo, con muchas áreas de negocio, entre las que destaca la joyería, orfebrería, tiendas de especies y tiendas de alfombras. Comercios que se agrupan por tipo de actividad de gremios. Además, allí se encuentran especias, alfombras, alimentos, incluidos deliciosos pasteles, con frutos en su interior, ropa y calzado. Hay 4.000 tiendas repartidas en 58 calles que conforman, según se dice, una estructura que la visitan al día unas 400.000 personas. La artesanía turca atrae por su exotismo, su singularidad y sobre todo por sus bajos precios. Por la sorpresa de las diferentes ofertas y el sistema de precios inestables al que el vendedor se presta a rebajar, mediante una discusión sin fin para acordar el precio. Intentan la empatía contigo, hablan de fútbol o de tu país y son muy entendidos. Te ofrecen la amabilidad de servirte té perfumado, refrescos, café y hasta vino. Las calles llevan nombres que corresponden con los artículos que se venden en cada sección, similar a la señalización a la que hay en los supermercados. La fundación del Gran Bazar se remonta a la época otomana, cuando el sultán Mehmed II el Conquistador decidió construirlo. Fue en 1542. Aunque ha sufrido incendios y un terremoto, ha sido renovado y sigue ocupando el mismo sitio que ocupó en su fundación. El Gran Bazar de Estambul. Tras el terremoto de 1894, en que se realizaron muchas actuaciones de mejora para darle su forma actual. Estas actuaciones terminaron en el año 1898. Se extiende por un área de 45.000 metros cuadrados, de los cuales 36.000 son útiles. A este recinto se accede a través de 22 puertas. Se ponen a la venta diariamente 97 variedades de productos.
con 12.700 artículos diferentes. Allí trabajan cada día 20.000 personas. O sea, el Gran Bazar es una experiencia única. Quien ha ido allá, negociar en el Gran Bazar es una... Y usted negocia y le bajaron el precio el 50% y salió feliz, pero lo tumbaron. Eso es algo... Pues está el centro comercial más antiguo del mundo, 1542. Por eso viene la expresión turca. O sea, a usted le hablan en cualquier idioma, por lo menos la parte inicial, y lo negocian. Y todos es, yo no quiero su plata, yo quiero su amistad. Y le dan té de manzana, y lo enredan hasta que lo tumban. Y ya la última parte, no, faltó algo, Camilo, faltó una foto al final que sí me parece fundamental, la última, que es ya para terminar con esa foto, para explicar algo que es muy importante. La última. 20.000 personas. Ya, ahí debe salir alguien. Páralo. Este es, a ver, cuando termina la Primera Guerra Mundial, pues los aliados se quieren repartir el territorio turco. Los griegos quieren Izmir, otros quieren Estambul, etc. En la batalla de Galípoli participaron combatientes de Australia y Nueva Zelanda. O sea, en la batalla de Galípoli, este señor que se llama Mustafa Kemal fue el gran héroe. Ahí se ganó la batalla, pero se perdió la guerra, porque los turcos ganaron esta batalla. Fue la gran derrota al almirante del ejército inglés y fue la peor derrota de su vida, de Winston Churchill. Él perdió la batalla de Galípoli, o los Dardanelos, también lo llaman unos u otros. Y este fue el héroe de esa batalla, Mustafa Kemal. Él era de origen, él nació en Salónica, hoy Grecia. Era un hombre muy bien plantado. Un hombre, ¿qué? Lo llamaban rosa o algo así, las mujeres. O sea, y este hombre era comandante general del ejército otomano, gana esa batalla y se vuelve el gran héroe de turco. Pero antes había habido, antes de la guerra, en 1910-12, la guerra es 14-18, había habido ya un movimiento del que se llamó los jóvenes turcos y el panturquismo, o sea, Turquía para los turcos, etcétera, porque había en Turquía mucho griego y mucho armenio, que un poco después se habla de que ese es el origen del genocidio armenio, que es uno de los temas más polémicos que hay en Turquía. Si usted habla de genocidio turco, lo meten a la cárcel, el genocidio medio lo meten a la cárcel. Entonces, uno de los graves problemas de Francia y Turquía fue que Francia reconoció el genocidio armenio, porque este gran cantante era el líder, Charles Aznavour era armenio, y entonces él fue uno de los líderes para que Francia reconociera el genocidio armenio. Este hombre se rebela y se va al Mar Negro y a Ankara, y desde allí arma un ejército de rebeldes y va reconquistando Turquía, y el 9 de septiembre de 1920 recupera la última porción, que es esta Izmir, en la que le gana a los griegos y recupera Izmir. Este hombre, Mustafa Kemal, funda la República de Turquía y se para y dice: ¿hacia dónde debe mirar Turquía? ¿Hacia Oriente o hacia Occidente? Y él toma la decisión que el progreso está en Occidente y toma medidas, por ejemplo, que una noche volvió analfabeta a todo el mundo. Pero ¿cómo eso? Pues no es posible. Sí es posible, porque allá la gente ilustrada no era mucha, pero todo el mundo escribía y leía en árabe. Y él dijo: a partir de mañana en Turquía solo se escribe y se habla, pues se escribe y se lee en el
alfabeto latino. Entonces al otro día nadie sabía leer y escribir, porque ya los símbolos en las calles, en la ciudad, eran en el alfabeto latino. Y empezó una campaña de alfabetización gigantesca. Segundo, por ejemplo, las mujeres lo adoran. Quien ha ido a Turquía, aquí ya no existe en esta época, que los que somos más viejitos, en la década del 70, del 80, en todas las casas había un Sagrado Corazón, ¿cierto? Allá en todos los establecimientos, en casas y todo, hay una foto de Atatürk. Porque las mujeres, ¿por qué lo adoran? Porque él dijo que una sociedad que desperdicia el 50% de su población es una población que no tiene futuro. Prohibió el fez y el velo en las mujeres y se tenían que vestir a lo occidental. Le dio el voto femenino a las mujeres antes que en muchos países de Europa. Permitió que la mujer fuera a la universidad. Había quitado el califato, él separó, volvió. Turquía es un estado laico y terminó el califato. Esto no existe. La iglesia va por un lado y el Estado va por el otro. Entre otras, en su vida sentimental le fue muy mal y no tuvo hijos y solo adoptó hijas mujeres como un mensaje. Y la primera mujer piloto de la Fuerza Aérea Turca fue una hija adoptiva de él que se llama Sabiha Gökçen, que el aeropuerto de Estambul en Asia se llama Sabiha Gökçen. El aeropuerto en Estambul se llama Atatürk, en la parte europea se llama Atatürk, porque hay dos aeropuertos y el otro se llama Sabiha Gökçen, como una hija de él. Fue un hombre transformador. Quien ha ido a Ankara y el monumento a Atatürk, que se llama Anıtkabir, yo que viajo más o menos, es el monumento mucho más importante, más lindo que los inválidos de Napoleón en París. O sea, es una cosa impresionante. El monumento a Atatürk es un transformador. Hay gente que dice que Gandhi se inspiró en él, en el tema porque él también dijo el tema de la no violencia. Si estamos en paz en mi vecindario, iremos en paz en todas partes. Le critican, eso sí, pues como digo, lo adoran, pero hay gente que dice que es responsable un poco del genocidio armenio, es una de las sus grandes críticas, pero es una de las figuras indiscutibles del siglo XX, Mustafa Kemal, y el Congreso, ya para terminar, lo pone Atatürk, que significa padre de los turcos. O sea, el Atatürk viene después y él se firma de Atatürk, un nombre que nadie en Turquía puede llevar, solo él. Hasta aquí. Muchas gracias a todos. No sé si la metodología, alguien quiere hacer una pregunta, si alguien quiere, las que quieran, antes de que se vayan todos. O nadie tiene una pregunta. Sí. Tranquilo. Sí. Total, es una pregunta muy interesante. Se me olvidó decir algo. En el video de Hagia Sofía hay un error histórico hoy. Erdogan volvió Hagia Sofía a mezquita. O sea, ahí dice que hace 4 años Erdogan volvió Hagia Sofía a mezquita. Erdogan intentó competir con Atatürk, pero se dio cuenta que eso era imposible. Pero ha venido minando muchas de las grandes transformaciones que se ha hecho y ha vuelto Turquía un país religioso. Por ejemplo, allá las mujeres no podían usar velo en las oficinas públicas, ni en las universidades, ni en el Congreso. Ya hoy es permitido. O sea, hay unos cambios profundos en ese sentido. ¿Ahí hay una pregunta? ¿Ha vuelto a Turquía después de ser...? Sí. El año 2019 la Universidad de Ankara me invitó a Turquía. ¿Va? La Universidad de Ankara me invitó a Turquía a hacer un libro sobre mi experiencia de embajador y publiqué este libro, entre otras te lo quiero regalar a ti. Ven, por él. Publicado por la universidad.
Ah, ya lo tienes, bueno. A ver, no, a una dama primero, yo sí prefiero una dama. Desafortunada, no, a mí me gustan más las mujeres. Y tengo otro libro, o sea, que se llama, que publicamos con Carlos Gustavo Álvarez, que se llama Bandeja de Historia de País en Bogotá, que es un poco la historia de Bogotá, de los antioqueños que han sido importantes para Bogotá, no en Bogotá. Esa proposición es fundamental. O sea, porque en Bogotá fue Belisario, Andaluribe, etc. No, por ejemplo, don Pepe Sierra, que es un hombre fundamental en la historia bogotana. Y termina un poco con Jorge Valencia Jaramillo, que es el hombre que hace el evento cultural más importante de este país, que es la Feria Internacional del Libro. A ver, otra dama, ¿qué es para ti? ¿Ya? ¿Ya en la primera? Don Orestes tenía una pregunta. Muchas gracias. ¿Qué? Orestes quiere una pregunta. Orestes Zuluaga, perdón. 2 segunditos aquí que Orestes. Yo quisiera felicitar al doctor Fernando Paneso por esa magnífica exposición que nos ha hecho y mirar que la historia no solo es tenerla en el cerebro y conocerla, sino cuando se practica se llega más al fondo. El que ha tenido la oportunidad a través de las mieles de la diplomacia de recorrer y estar en esos países, vemos cómo se ha compenetrado con la vida del Oriente y hoy nos ha hecho una gran delicia en esta tarde. Hace años logré llegar hasta Egipto, Israel, y por circunstancias que espero superar muy pronto, no alcancé a llegar a Turquía y a Grecia, pero hoy me motiva usted más para ir haciendo los planes para comprar el tiquete y conocer todo eso tan extraordinario y hermoso. Muchas gracias, doctor Fernando. ¿Alguien más? No tengo sino agradecimiento y felicitaciones para el doctor Fernando Paneso Serna. Tuve la oportunidad, doctor Orestes, de estar el año pasado en Turquía y tener como guía el libro del doctor Paneso. Tener como guía el libro del doctor Paneso. ¡Qué hermosura! ¡Qué belleza! Le faltó hablar alguna cosita sobre los globos. Capadocia, sobre Capadocia, que baja uno ahí cerquita, pero vale la pena decir, no cubre uno todo en un solo día, en un solo viaje de 15 días, que hay que volver, y todos los días queda más amañado. Muchas gracias, doctor Paneso. Muy bien. Muchas gracias al doctor Paneso por su emocionada y emocionante conferencia. Nos antojó a todos sobre Estambul. Le hago una pregunta. En su libro aparece Julio Vives antioqueño con influencia de Bogotá. Escribió durante 35 años en todos los... El jueves 15 de febrero tenemos la presentación del libro. Son bienvenidos. Don Luis Fernando, damos por concluida la sesión. A don Fernando, muchísimas gracias por esta conferencia tan motivadora que nos muestra, como él bien decía, una cultura que no nos había mostrado en la historia.